Bueno, comenzamos con la clase de laboratorio. Vamos a hablar en esta clase de procesos de medición y de cómo nosotros escribimos el resultado de la medición. Y ahí está el tema de las cifras significativas. Bueno, comenzamos por definir qué se entiende por magnitud, y simplemente cuando hablamos de magnitud estamos hablando de todo aquello que puede ser medido directa o indirectamente. Ahora vamos a definir qué se entiende por una medición directa y lo que se entiende por una medición indirecta. Ustedes conocen ya algunos ejemplos de magnitudes: velocidades, fuerzas, longitudes, tiempos. Hay otras, bueno, intensidad sonora, que es lo que yo puse ahí, temperatura, que en su momento la irán necesitando. ¿Qué hablamos de una medición directa? Básicamente, la medición es directa cuando, por ejemplo, uno quiere medir una longitud, la longitud de algo, por ejemplo, el largo de uno de los lados de una mesa, y para ello utiliza otra longitud para medir esa longitud. Por ejemplo, veamos ese caso particular. Yo quiero medir, este rectángulo es la mesa, y yo quiero medir este lado. Y yo, para medir este lado, lo que hago es acercar una cinta métrica y comparar la longitud de este lado con la longitud de la porción de la cinta métrica. La cinta métrica está, como se dice, tabulada, por ejemplo, en centímetros o cada 10 centímetros. Este 1 corresponde a la unidad. Esa unidad puede ser un centímetro, puede ser que esté marcada en pulgadas o milímetros o cualquier otra unidad de longitud, inclusive alguna unidad de longitud que a mí se me ocurra, no sé, por ejemplo, esta longitud que hay del 0 al 1 puede corresponder a, no sé, a 3 milímetros. Entonces, cuando yo mido, lo que hago en esta medición directa es comparar dos cantidades que de alguna manera corresponden a la misma magnitud. Estamos hablando de la longitud. Yo comparo cuántas de estas unidades, que también se denominan unidades patrón, entran en esta longitud. Entonces, esta medición es un proceso donde uno compara una cosa con otra. Por ejemplo, en este caso entran casi 5 unidades de estas que yo acá definí en la longitud de la mesa, en este ejemplo simple. Entonces yo podría decir, bueno, que la longitud de la mesa es aproximadamente, L, la longitud de la mesa, aproximadamente es 5 de esas unidades. Además de esas mediciones directas, uno puede hacer mediciones indirectas. Por ejemplo, en este caso, uno obtiene, por ejemplo, la longitud, no midiendo ni comparando con otra longitud, sino que midiendo, por ejemplo, un tiempo. O uno puede medir una temperatura
o sea, la magnitud-temperatura, comparando, midiendo, mejor dicho, midiendo otra magnitud como la longitud. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de un termómetro, ¿no? Imagínense un termómetro de mercurio, y cuando uno apoya el termómetro en la superficie de la cual quiere medir la temperatura, esa columna de mercurio va cambiando. Y de acuerdo al largo de la columna de mercurio, yo tengo el valor de temperatura. Es decir, para medir la temperatura estoy midiendo otra magnitud, que es la longitud. Y por eso la medida es indirecta, ¿no? Otro ejemplo podría ser que yo quiero medir la longitud, la distancia entre la Tierra y la Luna. Esa distancia, hay un laboratorio en Estados Unidos que la mide todos los días. Y a partir de ahí se vio que la Luna, por ejemplo, cada año se aleja de la Tierra 1 centímetro. Bueno, ¿cómo se la mide en ese laboratorio? No voy a medir la distancia Tierra-Luna desplegando una cinta métrica, ¿no? Desde la Tierra hasta la Luna, no puedo hacer eso. De la Tierra a la Luna más o menos hay 400.000 kilómetros, 384.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo hago para medir eso? Bueno, una de las formas que se utiliza para medir eso es enviar un rayo de luz, en este caso una luz láser. Esa luz láser rebota en un espejo que fue dejado en la Luna cuando el hombre fue a la Luna. Cuando el hombre fue a la Luna en el año 1969, la tripulación del Apolo 11 dejó un espejo, y después en el Apolo, cuando fueron en el Apolo 14, dejaron otro espejo sobre la superficie lunar. Bueno, el láser que se envía desde el laboratorio que está en la Tierra pega en ese espejo y vuelve a la Tierra. Uno sabe que la luz hace 300.000 kilómetros en un segundo. Entonces, claro, entre el camino de ida y de vuelta, aproximadamente pasan un poco más de 2 segundos. ¿No? Entonces yo mido la distancia Tierra-Luna midiendo el tiempo de viaje de un rayo de luz. Entonces mido una magnitud, que es una longitud, la distancia, a través de otra magnitud, que es el tiempo. Bueno, así también se miden, por ejemplo, la temperatura de las estrellas. ¿Cómo hago yo para medir la temperatura de una estrella si no puedo ir y colocar un termómetro en esa estrella, ¿no? Generalmente las estrellas están a miles de años luz de la Tierra, la estrella más cercana, si no tenemos en cuenta el Sol, que está a 8 minutos luz. Las estrellas están muy lejos y es imposible enviar una nave espacial, una sonda, para que mida la temperatura. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, ya van a ver en otra materia de física que, digamos, uno puede medir la temperatura midiendo el color de la luz que emana el objeto. Ese color de la luz tiene que ver con lo que se llama su frecuencia o longitud de onda. Entonces, midiendo, por ejemplo, la frecuencia, uno puede saber a qué temperatura está el objeto. Bueno, ustedes eso lo ven ahora habitualmente, porque con el tema de la pandemia, cuando entran a un lugar, le toman la temperatura apuntándolos con una camarita termográfica, ¿no?
esa cámara termográfica capta la luz que emite el cuerpo de ustedes y en base a eso da un valor de temperatura. Y un tercer ejemplo, por ejemplo, es una balanza digital donde el peso de lo que uno pone encima de la balanza se convierte en voltaje eléctrico. O sea, debajo del plato de la balanza hay un dispositivo electrónico que cuando uno lo aprieta mucho genera cierto voltaje, si lo aprieta menos genera menos voltaje. Y entonces lo único que hace la balanza es que toma el voltaje que genera ese sensor, ese traductor, así se llama, el traductor que traduce peso en voltaje, toma ese voltaje y me da el número del peso. Por ejemplo, si yo apoyo sobre la balanza, no sé, 1 kilo de papa, y con eso salen 5 voltios del sensor. Bueno, la balanza cuando mide 5 volt me marca 1 kilo. Cuando salgan 10 volt, la balanza va a marcar 2 kilos, ¿está bien? Pero se traduce la magnitud fuerza, el peso del objeto que yo pongo arriba, se traduce a otra magnitud que es el voltaje eléctrico. Bueno, entonces todas esas... Y hay un montón de ejemplos más, ¿no? O sea, todas estas cosas son mediciones indirectas. Bien, pero cuando uno mide, ¿qué es lo que pasa cuando uno mide en cuanto a lo que se conoce como error de medida? Cuando uno mide, siempre mide con un error, nunca puede medir en forma perfecta. O sea que no existen mediciones que no contengan errores. Y esos errores se pueden deber a varias cosas. La más sencilla de imaginar es pensar que el error se debe al instrumento, ¿no? Vamos a decir al medidor, donde el medidor es el instrumento más el que mide, si quieren de alguna forma. Por ejemplo, para ejemplificar ese caso, tenemos otra vez la regla graduada y la mesa, ¿no? Y bueno, el instrumento como está graduado, tiene muy pocas divisiones. Claro, me genera un error en el sentido de que yo no sé exactamente cuánto mide esta longitud. Lo único que puedo decir es que su valor está entre 4 y 5. Porque el instrumento, de alguna forma, con el que se mide, no es bueno. Si yo, en vez de tomar esto como unidad, tomase subunidades de esto, o sea, haría más líneas así verticales, más divisiones, acá en toda la regla, ¿no? Si yo haría más divisiones, bueno, podría ser un poco más preciso en el valor de longitud que estoy midiendo. Entonces, en este caso, el error se debe justamente al instrumento de medida, ¿no? Al medidor. Pero también podría haber un error debido a la interacción del aparato de medida con lo que uno quiere medir. Veamos eso, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Supongamos que yo coloco una gota de agua sobre un vidrio y yo sé que esa gota de agua está a 60 grados, porque, por ejemplo, la coloqué sobre el vidrio y la apunté con una de estas camaritas que marcan la temperatura inmediatamente. Pero si yo ahora lo quiero medir con otro instrumento, esa temperatura, en este caso con este termómetro, claro, cuando yo apoyo el termómetro sobre la gota, si esto es mercurio, en general los termómetros para medir temperaturas que se venden más comunes no contienen mercurio, sino que contienen alcohol con un colorante.
Bueno, supongamos que este es el alcohol está a temperatura ambiente, sí, 20-25 grados, y yo apoye todo este bulbo, toda esta cantidad de alcohol sobre esta minúscula gota que está a 60. Y seguramente la gota se va a enfriar. O sea, no voy a medir 60. No voy a medir la temperatura del sistema físico, que en este caso es la gota de agua, sino que voy a medir la temperatura de la interacción entre este sistema físico y este otro. Pero yo, bueno, no quiero medir la temperatura de interacción, yo quisiera conocer la temperatura de la gota de agua. Bueno, en este caso, la interacción del medidor con el sistema que se va a medir es muy grande, entonces eso me introduce un error. Yo en vez de medir 60 grados voy a medir alguna temperatura que puede ser, no sé, de 40, mucho menor a 60 seguro, porque parte de la temperatura se va a calentar el agua que está, el alcohol que está dentro del termómetro de mercurio. Si en cambio yo, en vez de tomar la temperatura con este termómetro, la tomo con la cámara termográfica, como la cámara termográfica de alguna manera no entra en contacto con la gota, no la puede enfriar, entonces me va a dar una temperatura, un valor bastante más exacto. Y otra de las cosas que pueden generar error en la medición es el proceso que uno utiliza para medir. Uno, por ejemplo, puede contar con un instrumento que mide longitudes de manera muy precisa y exacta. Por ejemplo, este dispositivo que se denomina micrómetro, por ejemplo, puede medir el diámetro de una pequeña esferita que yo coloco entre estas dos puntas. Esta punta está fija y esta punta se acerca o se aleja girando esto, ¿no? Y como ustedes pueden ver acá, hay una escala graduada, tanto en lo que gira como en la parte fija del instrumento. Entonces acá puedo poner una esferita, ir ajustando esto de manera tal de que este soporte pegue contra la esferita, y cuando ya hace contacto en la esferita, mirando estos números, tanto esta escala como esta, puedo conocer el diámetro de la esferita con una precisión enorme, no sé, con una centésima de milímetro. Con una centésima de milímetro. Bueno, supongamos que uno va a utilizar este micrómetro para medir la longitud a través de la mesa. Claro, el micrómetro no puedo poner esta punta acá y la otra punta acá, porque los micrómetros, esto que ustedes ven acá, el aparato este, cabe en una mano. No vienen en tamaños gigantes como para medir esta longitud. Entonces yo agarro y digo, bueno, voy a diseñar el siguiente proceso para medir. Apoyo esta punta acá en este borde de la mesa y abro del todo, o sea, desenrosco esto del todo, cosa que esta punta llegue lo más a fondo posible, o por ahí. Acá está, esta punta es la móvil, entonces llega ahí. Bueno, esa la pongo en el borde de la mesa. La otra punta está acá y marco sobre la mesa una marca en ese lugar, ahí. Después agarro el micrómetro y pongo este borde en la nueva marca, y este va a avanzar una determinada cantidad de longitud. Supongamos que yo agarre y diga, bueno, esta distancia la fijo, o sea, voy desenroscando y voy fijando la distancia entre esta punta y esta punta en un centímetro justo. 1,000, un centímetro justo.
y voy midiendo como comenté recién, con un instrumento bueno como este, un instrumento excelente, muy bueno, muy preciso, muy exacto cuando es bien utilizado. Voy midiendo la longitud de este borde de la mesa. Claro, cuando yo coloque esta punta en la nueva marca, no voy a poder colocarla con toda precisión sobre la marca. Va a quedar medio milímetro quizás más atrás o medio milímetro más adelante. Y así ese error se va a ir trasladando, porque yo voy haciendo ahora una nueva marca, que la marca esa va a contener el error de la lectura anterior, y la nueva lectura va a contener el error de la marca anterior, y así sucesivamente. Es decir, ni por casualidad voy a obtener, cuando mida la longitud de esta forma, un error que ande en el orden de la centésima de milímetro, que es lo que me asegura este instrumento, ¿no? Ni por casualidad, porque este instrumento tiene ese error cuando lo que uno mide entra entre esta punta y donde termina esta punta. O sea, donde la máxima longitud es la de esta punta hasta este soporte. Entonces ahí el instrumento mide con precisión absoluta. Entonces acá el error, cuando uno hace esto, no es debido al instrumento, o sea, al medidor, sino que es debido al proceso de medida. Entonces el error en este ejemplo no tiene nada que ver con el medidor es muy bueno, pero el proceso de medida es inadecuado. Bueno, vamos a ver ahora cómo nosotros expresamos el resultado de una medida. Ponemos como ejemplo otra vez, bueno, la mesa, y que yo quiero medir esta longitud de la mesa, ¿no? Y tengo este instrumento graduado, esta cinta métrica que está graduada en estas unidades, ¿no? O sea, otra vez, la distancia de acá hasta acá es la unidad patrón, y esa se repite, o sea, es la misma que la de acá hasta acá, es la misma que la de acá hasta acá, etc. Pero por ahí está este instrumento, es muy bueno para medir longitudes muy grandes, no sé, la de un estadio de fútbol, qué sé yo, por decir algo. Pero para medir esta mesa no es tan bueno, porque fíjense como cuando yo comparo la longitud del instrumento de medida con lo que quiero medir, bueno, no podría asegurar cuánto vale esta longitud. Lo único que sé que es superior a 2 e inferior a 3. O sea, lo único que puedo decir es que está entre 2 y 3. Eso es lo único que puedo decir. Lo que uno podría hacer es lo siguiente. Bueno, en vez de poner así, que estará entre 2 y 3, podría tomar una marca media entre 2 y 3. Por ejemplo, entre 2 y 3 está el 2,5. O sea, la distancia de 2,5 a 2 es la misma distancia que de 2,5 a 3. Vale 0,5. Y entonces podría decir lo siguiente, que la longitud es alguno de los valores, otra vez, del intervalo que va de 2 a 3, pero ahora colocado de esta forma. O sea, esto, anotado así con el paréntesis, indica un intervalo
que va de 2,5 más 0,5, o sea 3, a 2,5 menos 0,5, 2. Entonces puedo decir que la longitud está entre 2 y 3 escribiéndolo de esta manera, o puedo decir que está entre 2 y 3 escribiendo el intervalo de esta manera, donde se definió un valor central de la medida. ¿Está bien? Entonces, ojo, ¿no? Esta escritura no significan dos valores, o sea, no significa 2,5 más 0,5, 3, o 2,5 menos 0,5, 2. No significa dos resultados. Significa que la medida, la longitud, puede estar entre 2 y 3. O sea, esto corresponde a infinitos valores. Todo lo que haya entre 2 y 3. Bueno. Entonces lo que yo hago entonces es esto, ¿no? Cuando comparo la longitud de mi regla graduada con lo que yo voy a medir, bueno, defino un valor mínimo, acá está marcado como x mínimo, y un valor máximo, que es máximo, un valor medio, y estas cosas, que son la distancia entre el valor medio y el máximo, que es igual a la distancia entre el valor medio y el mínimo, que a esto es lo que estoy llamando el error de la lectura. A eso lo estoy llamando el error de la lectura. ¿Por qué? Porque esta distancia a lo sumo dista de este valor central en esta cantidad, ¿no? Si vamos al dibujito anterior, que es lo mismo que esto, nada más que con números, yo digo, la distancia a la longitud que mide la mesa dista de este valor a lo sumo en 0,5. Y sí, porque está entre este punto y este punto. La distancia toma este valor de acá, ¿no? Más o menos, ¿no? Toma este valor. Este valor está a menos distancia que este 2. O sea, dista menos de 0,5 de este 2. Entonces, esto de alguna forma está midiendo el error cometido. Es más, a esto se lo va a llamar después error absoluto. Que me está diciendo, como dije recién, a lo más, cuál es la distancia entre este valor central y el valor de la medida, como máximo, ¿no? Como máximo es 0,5. Bueno, eso es lo que dice acá sin ningún número en particular. Entonces, como en el caso numérico, podemos decir esto, que la distancia está entre estos dos valores, x mínimo y x máximo, pero también se puede poner así. Como el x máximo es el valor del medio, más delta x, bueno, pongo así, x del medio más delta x, y el x mínimo es el x del medio menos delta x. O sea que la longitud está entre esto y esto, que es lo mismo que lo que está escrito acá. Nada más que acá aparecen estas dos nuevas cosas, el x del medio y el delta x, lo que se va a llamar error absoluto. ¿No? Bueno, en el ejemplo anterior, como ya lo dije 10 veces, el x mínimo vale 2, el x máximo vale 3 y ese delta x vale 0,5. Bien.
Lo importante es entender que la medida es un intervalo. Cuando doy una medida no doy un valor único, porque dar un valor único es suponer que uno mide sin ningún tipo de error. Y en realidad uno siempre mide con error, porque los instrumentos no son perfectos o porque el proceso de medida que uno utiliza siempre tiene un error asociado. Entonces, en definitiva, yo la medida la voy a expresar otra vez, como dije antes, como un valor medio más o menos algo que se va a llamar entonces error absoluto. A veces a este valor medio se lo llama valor más probable o el valor esperado, pero eso aparece básicamente cuando uno mide, hace varias mediciones, o sea, cuando uno va a hacer una estadística con esas mediciones, no en nuestro caso quizás, donde en principio, en esta primera parte del laboratorio, no vemos nada de la parte estadística, sino que pensamos en que hacemos una medición sola. Entonces, por eso a mí me gusta llamar a esto, más que valor medio, valor esperado, el valor central. Que está ligado al dibujo que yo hice antes, ¿no? Bueno, fíjense que este delta x se puede escribir así, como el x máximo menos el mínimo sobre 2, ¿no? Voy al dibujito anterior. Esta distancia es toda esta, la distancia entre el mínimo y el máximo, dividido 2, por cómo se definió el x medio. El x central está a la misma distancia del máximo que del mínimo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que el x del medio, vamos otra vez al dibujo, el x del medio se puede pensar como el x mínimo más el delta x, entonces el x del medio es el x mínimo más el delta x, pero bueno, yo el delta, o sea, me quedaría el x mínimo, y en vez de poner delta x voy a poner todo esto, pongo acá. Y si hacen esta cuenta, suman esto con esto, o sea, sacan factor común 2, le va a quedar x mínimo más x máximo sobre 2. O sea, el delta x es x máximo menos x mínimo sobre 2, y el x medio es x mínimo más x máximo sobre 2. Bueno. Vamos a ver ahora el tema de cómo yo expreso el resultado de la medida. Supongamos que yo mido una longitud, no sé, la longitud de un terreno, no sé, bueno, de un terreno no. Esto bien podría ser la longitud también de una mesa, porque está en centímetros. Una mesa larga, que tiene casi más de 3 metros. Y supongamos que en crudo obtengo esto. Estos números salen del medidor o salen de el proceso que yo usé para medir, o salen de alguna cuenta, de alguna fórmula. Por ejemplo, el periodo de un péndulo se puede calcular como la raíz cuadrada de su longitud sobre la gravedad, bueno, etcétera, etcétera. O sea, no importa. Yo cuando hago la medida, obtengo un valor que correspondería al valor central, y obtengo
un error. Entonces, fíjense una cosa. Lo que nosotros vamos a hacer por convención, vamos a tomar la siguiente regla para trabajar. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar una sola cifra significativa en este número, la más significativa. Y la más significativa es este 2. ¿No? Porque este número se puede pensar como 2 sumado al 0,5. ¿No? O sea, este está en la posición de las decenas, ¿no? De la décima parte. Entonces, me voy a quedar con este 2 y voy a tirar todo el resto de las cifras. Después vamos a poner otro ejemplo, o otros dos ejemplos. Pero en principio me quedo con una cifra significativa, en este caso es el 2, pero antes de tirar todo el resto voy a redondear. El redondeo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a redondear este número de la siguiente forma. Si yo voy a dejar este número acá, tengo que fijarme cómo es el anterior. Si el anterior vale 5 o más grande, no voy a poner este número, le voy a sumar 1 a este número, y ese es el número que voy a poner. Bueno, en este caso, el error absoluto, 2,51, etcétera, etcétera, acá hay un 5, entonces lo voy a redondear y voy a poner acá en vez de un 2, un 3, y tiro todo el resto de las cifras. Me quedo con una sola cifra significativa, o sea, un número que no sea 0, ¿no? Obviamente. Ese es el primer paso. Lo segundo que hago es, bueno, miro este número. Ya tengo el valor absoluto, el error absoluto, perdón. Y ubico esa cifra debajo de la correspondiente cifra en esta cantidad que es el valor central de la medida. Digo, bueno, ya en esta cifra hay un error, ¿no? Yo no sé si esto en vez de 6, podría llegar a ser 9 o 3, ¿no? Porque recuérdense que lo que uno hace es sumar o restar esta cantidad para obtener el intervalo en el cual va a caer la medida. Entonces, ¿qué sentido tiene poner esto? No tiene ningún sentido poner esto. Si yo ya no sé cuánto va a ser esta cifra, ¿esto para qué me sirve? Entonces lo que hago es tirarlo. Voy a despreciar todo esto, pero antes de despreciarlo, como hice en el caso anterior, voy a hacer también un redondeo. O sea, en vez de dejar 3,26, yo ya sé, vuelvo a repetir, ya sé que todo esto vuela, que me va a quedar el 6. Pero cuando lo saque, me voy a fijar. Si el numerito este es 5 o más grande que 5, en vez de poner 6, voy a poner 6 más 1, o sea 7. Si este número que va acá, en vez de ser 5, es 4 o más chico que 4, entonces voy a dejar este número tal cual está. Bueno, en este caso vale 5. Entonces yo voy a tirar todo esto, pero donde dice 6 voy a incrementar una unidad. O sea que me va a quedar 7. Y bueno, pongo coma 0 porque para decir, bueno, todo lo que está acá lo tiré.
Entonces la medida, la expresión final de esta medida, de la longitud, en un informe de laboratorio, se escribirá de esta forma. La parte, el valor central, lo más probable, redondeado y ajustado de acuerdo a lo que me dice el error absoluto. Y previamente el error absoluto tomado con una sola cifra significativa y también redondeado. Bueno, esta expresión final significa que esa longitud va a estar entre 327 más 3, o sea 330, y 327 menos 3, 324. Entonces yo cuando digo la longitud es esta, no estoy dando un único valor, eso es lo que quiero que se entienda bien, no estoy dando un único valor, como en la vida cotidiana. ¿Cuánto mide la mesa? 1,2 metros, bueno, está bien, uno sabe que ese valor es aproximado, pero acá eso de pensar que el valor es aproximado hay que dejarlo explícitamente aclarado. Y la forma de dejarlo explícitamente aclarado, formalmente aclarado, es de esta manera. Y esto significa que la longitud puede variar entre 324 y 330. No sé dónde está en principio. No puedo afirmarlo. Entonces, la medida de esta magnitud, en realidad, no es un solo valor, sino que son todos los infinitos valores dentro de este intervalo. Está bien, de eso se trata, ¿no? Bueno, vamos a poner otro ejemplo para finalizar esta primera parte. Y bueno, acá tengo este número con 1,0037 y acá tengo otra vez escrito el error. Vuelvo a repetir esto, estos números pueden ser dados, por ejemplo, en un examen uno puede decir, midió, no sé, la cantidad B puede ser una longitud, un tiempo, y le dio esto, y midió el error, o lo calculó, y le dio esto. Ahora, esto, así hay que trabajarlo para presentarlo en un informe de laboratorio. Uno no puede poner esto. Entonces, como dije antes, de todos estos números, me quedo con el más significativo, que es el 7. Y bueno, como el que le sigue en orden de significación es el 4, pero este número es más chico que 5, entonces dejo el 7, no le sumo 1. Y así obtengo el error absoluto. Bueno, una vez que obtengo el error absoluto, lo comparo con el valor central de la medida, o el más probable. Entonces lo pongo exactamente uno abajo del otro, por decirlo de alguna forma, y vemos que el 7 ocupa la posición del número 3 en la medida. Quiere decir que a partir de esta posición, todo lo otro lo tengo que tirar. No tiene sentido dejarlo. Es decir, este 7 lo tengo que tirar. Pero como este número es más grande que 5,
lo voy a tirar, pero antes voy acá a sumarle 1. O sea, voy a redondear toda esta cifra teniendo en cuenta eso, que cuando el que desprecio es 5 más grande, al que le sigue, en este caso a este 3, al anterior, o al que está a su izquierda, digamos, le voy a sumar 1. Y si vale más chico que 5, 4, 3, 2, 1, 0, lo voy a dejar a este como está. Bueno, le sumé 1, entonces me queda que el valor central no es 003, sino que me queda 004. Entonces la medida se va a escribir así, ¿no? Valor central más menos el error absoluto. El valor central de 1,004 está acá en el medio, pero otra vez no quiere decir que lo que medí tiene una longitud 1,004. Como es la medida, de acuerdo a cómo se midió, eso tiene una longitud o un valor de lo que sea, pues longitud, temperatura, tiempo, no sé, el valor de la magnitud que sea, que varía entre 1,004 menos 0,007, o sea, este número, y 1,004 más 0,007, es decir, este número. Es decir, de acuerdo a lo que me dan acá, como entrada, lo único que puedo decir es que esa magnitud varía entre este punto y este. Y no puedo decir más nada que eso. ¿Está bien? O sea, otra vez la magnitud, cuando se mide, no arroja un solo valor, sino que arroja un intervalo. Y en un intervalo de números hay infinitos valores. Entre este número y este número hay infinitos números, ¿no? Bueno, entonces en esta primera parte así sencilla, o relativamente sencilla, hemos básicamente definido lo que era una medición directa e indirecta, y hemos, creo que, aprendido a expresar el resultado de una medición como debe ser expresado, ¿no? O sea, no así, sino de esta manera. Acá se traspapeló un error porque esto no es AM, sino que es BM, ¿no? Que es esto. Entonces vamos a ponerlo ahí. Acá esto en realidad es BM, el valor central de B, ¿no? Y esto es B. Y esto acá es B. Supongo que ustedes igual me entendieron, no estamos hablando de B. En el ejemplo anterior lo llamamos A. A esto, bueno, ahora a esta nueva medida la llamamos B. ¿Está bien? Bueno, dejamos entonces por ahora acá.